Mi hermano, buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta calurosa mañana aquí en la iglesia La Roca. A ver, vamos a entrar en calor. Buenos días. ¿Están contentos de estar acá o no? Sí, bueno, este lado nomás, allá están todos. Ha dejado que el frío los impresione. Muy bien, hermanos, abramos nuestras Biblias al Salmos capítulo 46, por favor. Este tiempo la iglesia ha estado tomando temas de enfrentando a la adversidad, así que cómo hacerle frente a los problemas, los embates, las situaciones adversas en nuestra vida. Y vamos a leer el Salmos 46. Vamos a dar lectura a todos los 11 versículos que aparecen aquí en este Salmos, y de ahí vamos a observar por qué fue escrito este Salmos, qué sucedió para que el autor de este Salmos haya escrito estas palabras muy, pero muy notorias y sublimes que están en este justamente capítulo del libro de los Salmos. Miren conmigo, por favor, Salmos capítulo 46, versículo 1, un pasaje que incluso por himnarios, por coros, lo sabemos. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, o en conclusión, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y ahí hay una connotación pequeña, dice Selah. Este salmo está distribuido en tres justamente secciones. Las tres acaban de esa manera. Miren el 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Y qué vuelvo a repetir? Selah. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y que vuelvo a repetir, Selah. Oremos. Señor, muchas gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por Jesucristo, porque en Él nos has reconciliado, nos has acercado. Nosotros vivimos en una nación que somos ajenos, Señor, a tu pacto. En el pasado nosotros somos considerados, Señor, gentiles. Sin embargo, tú hiciste notoria tu salvación hasta este país, acá en el Perú. Lo trajiste a través de hombres, a través de circunstancias, a través de adversidades, y un día escuchamos tu evangelio glorioso y cómo se implantó en nuestras almas y nuestros corazones creyeron en ti. Y desde ahí nuestra vida, Señor, y nuestra eternidad ha sido transformada, ha sido cambiada, porque has sido fiel a tu mensaje, fiel a tu escritura, fiel a lo que has prometido que sucedería a todos aquellos que hemos creído en ti. Por eso ahora, al abrir la escritura, abre nuestro entendimiento, danos la capacidad de comprender en tu Santo Espíritu. Si hay personas aquí que aún no te conocen, que aún están distantes de tener una relación contigo, use este mensaje para que Cristo pueda ser claro en sus corazones y usted pueda alumbrar el entendimiento para salvación. Y para nosotros los que estamos aquí, permítenos estar preparados para los embates, para las adversidades de la vida. Y si hay hermanos acá, como sabemos, en esta mañana que están muchos de ellos enfermos, otros en situaciones diferentes, te ruego, Señor, que tu gracia pueda ser suficiente en esta mañana y que a través de tu palabra podamos ir a casa muy animados en tu presencia, muy renovados en tu espíritu y muy confortados en la palabra tuya de verdad. Y sobre todo, ayúdanos a levantar nuestros ojos a tu inminente y pronto regreso.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. No sé si lo han notado, pero cuando un creyente enfrenta adversidades, casi invariablemente acudimos a los Salmos, ¿cierto? Son los libros más familiares para nosotros. Alguien dijo que el libro de los Salmos tienen más lágrimas en sus páginas que cualquier otro libro de la Biblia. Hay algo en este libro que nos ayuda a comprender, incluso nos anima cuando enfrentamos situaciones de adversidad. Este es un libro donde podemos descubrir esperanza en medio de la tempestad, ya que hoy, cuando nosotros vamos a los Salmos, muchos nos sentimos identificados por las diversas situaciones que personajes atravesaron a través de lo que vemos escrito en esta palabra. Vemos, por ejemplo, los sentimientos de muchos personajes cuando estaban sufriendo oposición, por ejemplo. Vemos algunos de ellos estaban enfermos y cómo se sentían, cómo manifestaron su corazón a Dios a través de este libro de los Salmos. No todos los salmos fueron escritos por el rey David. Algunos de ellos fueron escritos por Moisés y otros, como el que acabamos de leer, se le atribuye a los hijos de Coré. Ahora, quisiera que entendamos algo, hermanos, que puedas poner primero un marcador, algo donde no se pierda el Salmo 46, porque la pregunta sería, ¿por qué fue escrito este Salmo? Me gustaría analizar con ustedes cuál fue la circunstancia que le llevó a los hijos de Coré a escribir este Salmos. Y es muy llamativo porque nos identifica en la adversidad. Este libro se le atribuye, como está en tu Biblia, o el título, a los hijos de Coré. Sin embargo, la situación que ellos enfrentaron fue para no olvidar, para conmemorar la victoria que Dios había dado al pueblo de Israel. Por ejemplo, nosotros como país tenemos muy poco, ya unos días se va a cantar a nivel nacional el himno, ¿cierto? Y nosotros cuando cantamos nuestro himno nacional recordamos el triunfo, la liberación, le recordamos los años de esclavitud en el himno, y recordamos cómo ahora somos libres y cantamos Seámoslo siempre, y cómo fuimos libres de ese yugo español que por casi 400 a un poco más de años fuimos sometidos. Sin embargo, en la Biblia muchos salmos fueron escritos también de la misma manera como himnos para conmemorar la victoria de Dios en su nación sobre los adversarios. Así que vamos a ver un poquito qué sucedió, qué circunstancia atravesó un rey especial en la Biblia llamado Ezequías. Así que te invito a ir al contexto de este libro, Segunda de Reyes 18. Fue escrito para observar, para recordar, para no olvidar y remarcar cómo Dios trajo liberación en la adversidad a la nación de Israel en tiempos de este rey. El nombre es el rey Ezequías en Segunda de Reyes 18. No pierdas Salmo 46, porque de ahí vamos a sustraer algunos principios, algunos recursos para nosotros hoy. ¿Listo? Pero mientras van buscando su Biblia en Segunda de Reyes, analicemos un poquito la adversidad. La pregunta es, ¿quién es el que envía la adversidad? ¿Cuál es la realidad de la adversidad? Así que vamos a ver un poquito. La palabra adversidad aparece algunas veces en la Biblia como tema. Sin embargo, la Biblia dice este término en un sentido de salud, por ejemplo. Una persona que tiene adversidad lo lleva a un plano muy humano, es decir, a la humana debilidad. Por eso de ahí se deriva el término cojear, o caer, claudicar o caminar simplemente de un solo lado. Y esto habla de inestabilidad. Una persona que, por ejemplo, había un hombre llamado Mefiboset en la Biblia, que un hombre que estaba lisiado de los pies. Habían en la Biblia sin número de personas con diferentes enfermedades. Una de ellas, por ejemplo, un cojo, a quien Jesús muchas veces sanó. De ahí se deriva el término adversidad, es decir, una persona que camina inestable en la vida. Y cuando uno analiza la adversidad, si uno es bien consciente y personal delante de Dios, uno puede darse cuenta que en tiempos de adversidad uno anda así, ¿cierto? En la vida, inestable. Un día con ganas, otro día sin ganas. Un día está bien para el Señor y otro día cae. O sea, sucumbe ante la adversidad. Es decir,
parece ser que está bien ejemplificado humanamente la adversidad por un sentido de estabilidad. Sin embargo, la Biblia también da otro significado. Es este de acá. Este es un significado hebreo que está en el Antiguo Testamento. Abundan en los Salmos. Y esta es la palabra: aflicción, agravio, calamidad, desgracia. Esto es lo que muchos usan en el libro de Job. Y también desastre. De ahí nosotros podemos entender el contexto de adversidad. Ahora, lo significativo es que es Dios el autor de la adversidad. La Biblia nos dice en el libro de Isaías: yo soy Jehová, por ejemplo, dice ahí, y ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Miren el texto: para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Ahora mira lo que Dios dice de sí mismo. Dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo, ¿qué crea Dios? La adversidad. No lo olvides, yo Jehová soy el que hago todo esto. Así que de Dios muchas veces viene la adversidad. Ahora aclaremos algo: no toda adversidad fue manifestada por Dios desde su origen. Por ejemplo, tú vas a ver que Jonás se metió en una adversidad por consecuencia de su desobediencia. Así que yo quiero aclarar esto porque muchas veces nosotros pensamos: ¿por qué Dios me permite adversidad en la vida? Quizás es un llamado de atención a nuestra vida. Puede ser un resultado de una mala decisión. Muchas veces es así. Por ejemplo, una persona que tiene SIDA no puede culpar a Dios por esa enfermedad. Tiene que examinar a sí mismo cuál fue la razón. Quizás promiscuidad, quizás drogadicción. ¿Entiendes eso? O sea, no toda adversidad fue resultado de un directo accionar de Dios. Muchas veces son consecuencias de la desobediencia. Pero sin embargo, Dios obra en la adversidad. Y el libro de Nahum dice que Jehová es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Pero también dice: Jehová marcha en la, ahí está, tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. La adversidad son herramientas de Dios. La adversidad y los embates en la vida son bien usados por el Creador para enseñarnos grandes lecciones. Ahora, Segunda de Reyes 18. Vamos a ver el contexto, por qué fue escrito el Salmos capítulo 46. Miren conmigo quién aparece en escena, cómo era este rey, qué hizo para Dios y aún así enfrentó adversidad. Miren conmigo el versículo 1 de Segunda de Reyes 18. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar. ¿Qué rey aparece, hermanos, ahí? Ezequías. Ahora observa quién era este rey. Era hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, miren en su juventud cuando entró, era de ¿cuántos años? 25 años. ¿Y reinó dónde? ¿En qué lugar? En Jerusalén. Es decir, el templo estaba en pie. 29 años. Y el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Ahora miren el 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. ¿Qué fue eso recto? Observen el 4. Quitó lugares altos, quebró imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, aunque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó todos los mandamientos que Jehová prescribió. ¿A quién? A Moisés. Mira el 7. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, ¿qué hacía él? Prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. ¿Cuánto nos gustaría tener un presidente así? ¿Te imaginas cómo sería la nación nuestra con una autoridad como esta? Un hombre de armas tomar, tremendo hombre, un hombre muy consagrado a Dios. Ahora, ¿qué nos enseña esto en la Biblia? Tú puedes ser consagrado, hermano. Tú puedes ser una tremenda persona para Dios.
Muchos de ustedes cuando conocieron al Señor propusieron que servirían a Dios de todo su ser. Algunos de ustedes cuando entró a la vida cristiana entró con problemas. Muchos de nosotros entramos con adversidades del hogar, problemas familiares. Pero aún así propusieron ser fieles en su corazón para con Dios. Y cuando uno avanza en la vida, empieza a servir a Dios, justo empiezan a venir adversidades. Quiero quitar todo concepto equivocado, que si usted anda bien para Dios, no va a tener problemas. Porque este rey hizo lo que debía hacer ante los ojos del Todopoderoso y los problemas vendrían por esa razón. Los problemas le vendrían por causa de Dios. Dios permitiría en su soberanía estas cosas, aun cuando este hombre era un hombre de Dios, era un hombre ejemplar, era un rey reconocido en sus tiempos. La Biblia dice en un solo versículo que Jehová estaba con él. Todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Y aún así, Dios va a enviar y va a permitir y va a tolerar esa adversidad. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia hoy tenemos consuelo, refrigerio a nuestras almas. ¿Qué es lo que sucedió? Miren conmigo, para que vean ahí, capítulo 18, observen el versículo conmigo 17. Es lo que dice el texto y es lo que sucedió. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán, el Rabsaris, y al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al, observa ese término, acueducto, eso es muy significativo, del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de Sebna y escriba, y a Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsacés: decid ahora, Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues, observa el desafío, podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? Aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová en este lugar para destruirlo? Miren lo que él dijo, el rey. Dice, Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Ahora, observen conmigo la actitud de Ezequías. Miren conmigo el versículo 30 o 28. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd palabra del gran rey, el rey de Asiria. Todo este mensaje se lo dan a Ezequías y miren el desafío en el 31. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno de las aguas de su pozo. Salten conmigo al capítulo 19, versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, ¿qué hizo, hermanos? Rasgó sus vestidos. 2, se cubrió de cilicio. Y 3, observa lo asombroso de él. Y entró ¿dónde? En la casa de Jehová. Observa el texto, ¿eh? Entró ¿dónde? En la casa de Jehová. Esto no fue suficiente. Le envían ahora cartas luego. Yo te lo digo por el tiempo, un resumen. Y miren el versículo 14. Tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores después que las hubo leído. ¿Y dónde volvió a entrar? A la casa de Jehová. ¿Y qué hizo con esas cartas? Las extendió Ezequías delante de ¿quién? Delante de Jehová. Si tú quieres leer su oración, lo vas a encontrar en el resto del capítulo.
¿Qué es lo que sucedió? Asiria era un imperio notable, poderoso, pero la Biblia nos llama mucho en singular a un imperio muy cruel. Por eso este imperio donde iba conquistaba, era un imperio subyugador, y ellos venían arrasando todos los reinos de esta zona. Venían destruyendo y subestimando a todos los ídolos o los reyes de estos imperios. Y justo había conquistado el reino de Israel, el reino del norte. Y cuando ellos conquistaron este reino, llevaron cautivos personas a Siria. Y los de Judá estaban en medio porque ellos venían a conquistar Egipto. Y cuando ellos estaban de camino, mandaron amenazas a Jerusalén. Porque en medio todo lo que se interponía era conquistado. Y justo aquí llegan las noticias que venía una calamidad como esta al rey de Jerusalén, al rey de Judá, la nación del sur. ¿Quién era ese rey? Era Ezequías. Y cuando Ezequías observa las amenazas, cuando Ezequías ve el malentendido que había entre ellos, incluso la confusión entre su propio pueblo, la Biblia nos dice 2 veces que este rey entró a las cámaras de Dios, entró a la presencia de Dios, entró a la persona de Dios y expuso todas las amenazas, toda la adversidad, todo lo colocó delante de Dios. Qué importantes, hermanos, porque el problema no solo estaba en los enemigos, el pueblo estaba alarmado. La Biblia nos dice que nosotros, cuando tenemos embates en la vida, sufrimos conflictos por fuera, pero también conflictos o temores, ¿por dónde? Por dentro. Muchas veces los problemas externos pueden ser económicos, hermanos. Muchas veces pueden ser amenazas. Muchas veces pueden ser burlas en el trabajo. Muchas veces las adversidades pueden ser problemas fuera del hogar. Sin embargo, también hay conflictos y temores y adversidades que provienen desde dentro de nuestro corazón. Algunos de ustedes todavía tienen temores con respecto al futuro. Algunos de nosotros enfrentamos de repente problemas internos desde nuestro hogar. Capaz un hijo que no se somete a la voluntad de Dios. Capaz de ustedes están casados con alguien que no es cristiano en esta mañana. Algunos de ustedes quizás tienen un problema de dentro, puede ser una enfermedad y es una adversidad tan terrible que uno no sabe qué hacer muchas veces. Algunos de ustedes está pasando probablemente en esta mañana por un problema de cuestión de dudas. Yo he hablado con muchas personas y mi persona misma ha dudado muchas veces de Dios en la adversidad. Capaz es su caso en esta mañana. Usted está acá y ha decidido servir a Dios y cuando menos lo piensa empezaron a venir interrogantes, quizás cuestionamientos de la palabra de Dios. Quizás que de repente Dios se acabó en su fidelidad. Quizás que la mano del poderoso está en contra de usted incluso. Hermanos, ¿saben por qué se preparó estos temas de la adversidad como iglesia? Porque sabemos que muchos de ustedes enfrentan enfermedades, lo sabemos. Y quien te habla, y muchos de nosotros, no estamos exentos de esto. Los problemas no necesariamente son los de afuera, a veces son de adentro. Este rey enfrentó problemas externos de amenaza, pero incluso su propia nación estaba alarmada. Y la pregunta es, ¿qué hacer? Esa es la pregunta en esta mañana. La pregunta es, ¿cómo le hago frente a la adversidad? La pregunta es, ¿cómo yo me amparo en lo que Dios quiere que yo haga en esta mañana para poder sobresalir y triunfar en medio de esa adversidad? Bueno, la Biblia nos dice que él buscó a Dios. ¿Saben cuál fue el resultado de toda esta adversidad? Tan solo dirijan su mirada al versículo 34, miren, o 35 del capítulo 19. Observen lo que dice el texto. Aconteció aquella misma noche, salió el ángel de Jehová. ¿Y qué hizo el ángel de Jehová? Mató en el campamento de los asirios. ¿A cuántos mató? 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era un cementerio, hermano, literal. Miren lo que dice el texto, cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, 36, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos lo hirieron a espada, huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Ahora dígame, ¿quién es el que venció a los asirios? ¿Fue Ezequías? ¿Fue su ejército?
¿Fue la nación de Egipto en quien pensaban que se apoyaría? Fue algo sobrenatural, fue Dios. Ahora, para conmemorar esta gran victoria, fue escrito el Salmo 46. Volvamos al Salmo 46. Cuando los hijos de Coré empezaron a recordar esta victoria de Dios, ellos compusieron este salmo. Algunos piensan que fue Ezequías su autor, otros piensan que fue Isaías quien fue el profeta en esos tiempos. Y en el Salmo 46 podemos ver los recursos que tenemos a la mano. Salmos 46:1 dice así: Dios es, por favor marque esa expresión, es muy importante. Dios es. ¿Qué es Dios, hermanos? ¿Y qué más? ¿En qué tiempo es amparo y en qué tiempo es fortaleza? Nuestro pronto auxilio, la expresión es socorro, ¿en medio de qué? De las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen, ¿qué dice el texto ahí? Los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa ¿de qué? De su braveza. La palabra amparo es la palabra refugio en la Biblia. ¿Saben qué es significativo de este término que usa el salmista acá? Te voy a decir qué hago yo cuando enfrento adversidad, ¿ya? Y espero que tú te identifiques en esta mañana, porque estoy convencido que si no es el 99.9%, es el 100% de todos que buscamos este recurso. Mi amparo no está en Dios cuando enfrento adversidad en un principio, te lo digo así. Trato de buscar soluciones humanas, buscar alternativas de experiencia personal. Y estoy muy convencido, hermanos, que la mayoría de nosotros tiene esa tendencia. Por alguna razón la Biblia dice aquí, Dios es, no dice será, no dice fue, está en tiempo presente. Dios es. Algunos de ustedes, la primera solución ante una crisis económica es un préstamo, hermano. Eso es muy notorio. Otros entran en desespero. Algunos cristianos hoy en día, es impresionante cómo buscan solución tras narcóticos. Estoy hablando de sedantes para dormir. Duermen con el problema y cuando pasa el efecto, el problema sigue en pie, hermano. Algunos de ustedes buscan solución, no se sienta mal, de iglesia en iglesia, buscando qué iglesia se acomoda mejor a la crisis que ustedes están atravesando. Algunos están buscando situaciones incluso en términos humanos. Muchachos, algunos de ustedes buscan recursos o buscan un buen recurso de salir a través de las riquezas. Muchos piensan que son las riquezas las que nos harán prosperar en tiempos de aflicción y le echan la culpa a esa calamidad cuando no hay riquezas. Muchos son así. Yo te digo porque muchas de estas tentaciones siempre están alrededor de mi corazón cuando yo enfrento adversidad. Capaz que usted está en este momento en una situación similar. Sin embargo, el salmista dice acá, Dios es nuestro refugio. En la Biblia hay un sinnúmero de versículos que hablan de Dios como refugio. Por ejemplo, esto nos hace recordar que Dios es supremo sobre todo problema. Dios está siempre al alcance en medio de nuestras dificultades. Den lectura conmigo. El eterno Dios, ¿qué cosa es? Miren el tiempo presente. Es, no dice será. Es tu refugio. Y dice ahí acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti ¿a quién? Al enemigo. Otro texto. Torre fuerte es. Miren el texto. El nombre de Jehová. A él correrá el justo. ¿Y qué dice el texto? Será levantado. Miren otro versículo. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto ¿qué? Refugio. No lo olvides, hermanos. La pregunta es, ¿a dónde voy en la adversidad? Es imposible que no vengan adversidades. Es imposible que aun cuando usted haga bien las cosas, los problemas no le vengan encima. El tema es a dónde corro. Ahí está el problema. Y la Biblia nos anima en esta mañana que Dios es nuestro refugio. Isaías dice, confiad en Jehová perpetuamente. ¿Saben por qué? Porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. La Biblia nos dice que Jehová es refugio al pobre,
refugio en el tiempo de la angustia. A Él correrá el justo y será levantado. La Biblia nos habla en cantidad de pasajes. Personas que se ampararon en Dios como su refugio y entendieron que en la adversidad podían encontrar en Dios su prioridad. Te voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de una mujer moabita llamada Ruth? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ella regresa con su nuera Noemí a Jerusalén? ¿Se acuerdan cuál era la condición de una viuda ajena al pueblo de Dios, moabita, adoradora de ídolos? La Biblia nos dice que ella llegó sin esposo. Qué cruel, aunque algunos estarían contentos, ¿no? Pero dice que ella llegó viuda, y en Israel las viudas eran muy desamparadas. Llegó pobre, tanto que Noemí dijo, me fui llena y ahora regreso vacía. La Biblia nos dice que llegó sin linaje, no tenía hijos. La Biblia nos dice que llegó sin esperanza, porque incluso la ley decía que los moabitas no podían entrar al pueblo de Dios. Pero ¿saben lo que Boaz dijo cuando vio a Ruth? Le dijo, bienaventurada eres, bendita eres tú, porque has venido a refugiarte en las alas de Dios. Muy interesante ese término. ¿Saben quién fue incluida en la genealogía de Jesucristo? Porque se refugió bajo la sombra del Altísimo. Una mujer ajena, una mujer sin esperanza, una mujer en desgracia. Dios nunca cerró su puerta a aquel que viene con una actitud sincera a tocar la puerta de su refugio. Por alguna razón la Biblia nos dice que esta debe ser nuestra primera situación en donde nosotros debemos ir. Por alguna razón, hermano, nosotros debemos recordar esto. Por alguna razón quizás debemos hacer hincapié en esta mañana que nosotros debemos buscar en Dios nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro alto refugio. ¿Saben que esto también vivió un profeta llamado Habacuc en la Biblia? Dice que todo estaba de cabeza en su tiempo. Sin embargo, él termina diciendo, porque Jehová Dios es el que hace mis pies como de siervas, y en mis alturas, la palabra es refugio, me hace andar. Dios es capaz de sostenernos en medio de la adversidad. Por eso, hermano, en esta mañana, si usted ha venido con un ánimo decaído, con una actitud de abandono, con una expresión de querer quitar o tirar la toalla en su vida, busque a Dios, refúgiese en el Señor, venga al Señor de todo corazón, séale fiel con todo su ser y haga lo que hizo este rey en su adversidad. Entre a la presencia de Dios, porque Dios es refugio, porque Dios es misericordioso, porque las puertas de los cielos están disponibles para todo aquel que confíe en el Señor. Nunca lo olvide. Iglesia La Roca, ¿saben lo que creo yo con toda sinceridad? Tarde o temprano, creo que somos uno de los pocos y estamos saliendo de los países que todavía no sufre una persecución en el cristianismo como tal. Este movimiento de los gays está muy voraz en muchos países. Y padres, los dibujos, las películas, las series amenazan y atentan contra la familia. Y saben que Satanás ha ganado ventaja allí. Ahí ha ganado mucha ventaja. Y va a haber momentos donde nuestra fe va a estar en zozobra. Nuestras convicciones por quedar bien van a estar puestos en tela de juicio. Pero ahí debemos recordar que Dios es nuestro refugio. Que nuestro amparo debe ser en el Todopoderoso. El 31 de octubre de 1517 se conoce este año por el año donde se alentó mucho a la Reforma. Un hombre llamado Martín Lutero clavó su tesis en la Catedral de Wittenberg, allí en Alemania, hablando de que el justo por la fe vivirá. Y estaba con su compañero Melanchthon y puso su tesis ahí, hablando de que su fe estaría puesta en Dios y que a menos que le comprueben por las Escrituras que él estaba equivocado, no se retractaría. ¿Saben qué sucedió por parar firme ante Dios? Lo empezaron a perseguir para darle muerte. Normalmente eran puestos en la hoguera en ese tiempo. Así que él empezó a huir en busca de buscar un refugio.
Y es ahí en esa persecución donde habló con su compañero Felipe Melanchthon y le dijo, basta de huir. Y él compuso uno de los himnos que ha sostenido a muchos, Torre Fuerte, ¿se acuerdan? Pero él lo traduce, Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con furia y con afán, acósanos Satán. Sin embargo, él dice, mi confianza está en Dios, porque Él es mi alto refugio. Es un himno muy antiguo, muchos lo hemos incluso dejado de cantar, pero esto sirvió de consuelo, de ánimo en tiempos de dificultad y en esos tiempos donde se perseguía a los cristianos que hablaban, que pregonaban y certificaban que solo el justo por la fe vivirá. Cuando no sabemos qué hacer, hermanos, podemos ir a Dios. Saben que muchas veces la adversidad va a crecer y crecer por una razón. El libro de los Salmos es muy llamativo porque él menciona la tempestad y la adversidad en contextos de entrar al mar. Y en este ejemplo y en esta ilustración dice lo que muchos de nosotros deberíamos llegar en conclusión. Por ejemplo, dice, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Miren, porque habló, ¿y qué es lo que hizo Dios? Hizo levantar un viento tempestuoso, por ejemplo. Dios lo hace. Que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos. Miren, esto me llamó la atención. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia, ¿qué cosa es? ¿Saben qué? ¿Saben hasta cuándo creo que Dios no va a obrar en nosotros? Hasta que lleguemos a este punto. Oye, yo te hago una pregunta, hermano. ¿Reconoces que eres inútil ante la adversidad? Suena dura esta palabra, ¿no? Pero, o sea, ¿estás dispuesto a rendirte ante Dios? ¿Sabes qué? ¿Cuál es el resultado de pelear en la adversidad humanamente? Frustración, desespero y fracaso. Tú lo puedes ver en personajes en la Biblia. Y muchas veces Dios permite la adversidad para llegar a entender que toda nuestra ciencia es inútil. Entonces sale este término. Claman a Jehová en su angustia y ahí recién ¿qué hace Dios? Los libra de sus aflicciones. En esta mañana, ¿ya has clamado a Dios? Pregúntate eso. No estoy diciendo de tener un sermón de orar. ¿Has clamado a Dios? ¿Está buscando a Dios en su refugio? Dios es refugio, hermano. No lo olvides. Quizás tenemos que llegar a esta conclusión en la adversidad. Que toda nuestra ciencia, toda nuestra experiencia, y te voy a decir esto, todo tu talento no servirá. Y la expresión aquí donde dice tribulación, que está en el Salmo 46, es la palabra estrecho. Literalmente significa estar entre la espada y la pared. ¿Siente usted su vida en una situación similar? Donde ya no sabe qué hacer. Tal vez sea tiempo de levantar los ojos al cielo. Tal vez no sabe qué hacer con alguno de sus hijos. ¿Por qué no clama al Señor, hermano, hermana? Tal vez no sabe, los médicos no le han dado más esperanza, pastillas y pastillas, medicina, tratamiento y no hay solución. Tal vez sea tiempo de dirigir nuestra mirada y atención al alto refugio. Tal vez usted está acá y tiene un conflicto en familia y es una oposición y una tentación su familia. Tal vez sea el tiempo de empezar a entender lo que dice el salmista. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es tiempo de levantar los ojos al Señor. ¿No fue esto lo que desafió Jesús a sus discípulos? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y les reclamó algo, porque ellos estaban remando con gran fatiga. ¿Recuerdan la tempestad? Y te digo algo, eran marineros, eran pescadores, tenían más experiencia que tú y yo en medio de la braveza del mar, pero llegaron a esta conclusión: somos inútiles, no podemos sin Dios. Dios es especialista en desarmarnos. Muchachos que han estudiado en un seminario, les recuerdo algo, toda tu teología quedará desbaratada en tiempos de adversidad. Lo sabemos bien. No importa cuánto tengas acá de teología, es lo que Dios quiere hacer en tu corazón. No lo olvides. Muchas veces los recursos no son parte de nosotros, hermanos. Nuestro recurso está al alcance de nosotros y es la persona de Dios.
Nunca olvidemos esto. ¿Por qué Dios permite adversidad? Para que nosotros confiemos en Dios. Pablo dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino ¿en quién? En Dios. Muchas de ustedes, mamás, confíen en sí mismas. Muchos de ustedes, como padres, confían en sí mismos. Hay una ligera apariencia de confiar en Dios, pero muchas veces por dentro tenemos esta tendencia. La pregunta es, ¿estás listo para confiar en Dios? Dios desea esto, para que no confiásemos en nosotros mismos. A veces uno pasa en la vida diciendo, no, yo lo tengo todo en control. Hermano, la verdad que todo está de cabeza. Necesitamos que Dios tenga la sartén por el mango. Necesitamos encomendar a Jehová nuestro camino y confiar en Él. Y Él hará, dice el texto. Él lo hará. Así que la supremacía de Dios se resalta en este salmo. Segundo, el sosiego y la paz de Dios. Miren conmigo la segunda expresión en el versículo 4. Esto es muy llamativo. Del río sus corrientes alegran, ¿qué dice el texto ahí? La ciudad de Dios. El santuario de las moradas ¿de qué? Del Altísimo. Observa el texto. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dice el texto ahí, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Cómo termina diciendo? Nuestro refugio. Vuelve a recalcar, ¿quién es? Es el Dios de Jacob. Sosiego. Ahora, para entender esto de acá, del río y sus corrientes, ¿por qué puso este término de aguas? ¿Se acuerdan lo que leímos en el libro de Reyes? Que había un acueducto. ¿Saben que el rey había hecho un acueducto por debajo de la ciudad justamente para cuando sean conquistados o sitiados por un ejército? ¿Saben por qué sitiaban a las naciones a sus contrincantes? Para que dentro no salgan ni entren y mueran de hambre y mueran de sed. ¿Saben lo que está diciendo el salmista acá? Que abajo había un acueducto. Si tú corroboras esto en Reyes vas a ver que había aguas que en el tiempo de Jesús se llama el estanque del Siloé. Aguas que brotaban por debajo de la ciudad. El rey lo hizo así. La esperanza de la nación no estaba afuera, hermanos. ¿Saben dónde estaba? Adentro. ¿No fue esto lo que dijo el Señor Jesús? Que daría ríos de agua viva. ¿Saben de qué se estaba refiriendo Jesús en los tiempos de crisis? Porque normalmente lo habló antes de ser crucificado. Y les advirtió a sus discípulos que ellos en el mundo tendrían aflicción, pero debían confiar en Él porque Él venció al mundo. Les hizo ver que afuera tendrían tribulación, pero que debían confiar en un recurso interno que la Biblia nos dice lo siguiente acá: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Lo que está afuera, mas el que bebiere del agua que yo le daré. Esto le dijo a la mujer samaritana: no tendrá sed jamás. Dice, será en él una fuente que salte para vida eterna. Y miren lo que dice acá. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Si tú lees el siguiente versículo de Juan 7, dice, esto dijo dando a entender el espíritu que había dar a los que en él creyeren. Hay un recurso que el cristiano tiene. Hay una fuente que no está afuera, hermano. No busques la solución afuera. ¿Sabes dónde está? Está en el Espíritu de Dios. Te lo voy a traducir. ¿Saben cuál es uno de los nombres del Espíritu Santo? El Consolador, no lo olvides. ¿Para qué consolar? ¿En qué tiempos? Cuando no sabemos qué hacer. Esto es lo que Jesús les dejó claro a sus discípulos. Cuando estén presionados y sean entregados en cárceles y sufran amenazas por amor de mi nombre, primero les dijo, bienaventurados, y dos, no se afanen que han de responder. Porque el Espíritu de mi Padre os dará palabra en aquella hora. Muy llamativo. El Espíritu de Dios. Alguien dijo que el Espíritu Santo es la persona olvidada en las iglesias. Está en un rincón de las iglesias. Por eso entramos en afán y ansiosa inquietud. ¿Y cuál es uno de los frutos del Espíritu? Amor, gozo. ¿Y cuál es el tercero? Paz. ¿Qué perdemos en momentos de adversidad? El gozo. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto o no? ¿Qué perdemos en momentos de adversidad? La paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice los Salmos.
y no hay para ellos tropiezo. Podemos confiar en el recurso que Jesús nos dio. Cuando Jesús se fue y sus discípulos estaban turbados, ¿saben lo que les dijo? No os dejaré huérfanos, os conviene que yo me vaya. Y ellos no entendían eso, porque si yo no me fuere, no voy a enviar al Espíritu, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Por eso estuvo al alcance de sus discípulos, y todo lo que ellos hicieron, el valor, el denuedo, las palabras que hablaron, fueron palabras producidas por el Espíritu de Dios. Leer el libro de los Hechos. ¿Cómo enfrentaron adversidades como iglesia? ¿Cómo enfrentaron la persecución y la oposición? El Espíritu de Dios, no lo olvides. Por eso dice acá el Salmos, Dios está en medio de ella. Él le ayudará al clarear la mañana. ¿Para qué está puesto el Espíritu Santo? Para ayudarnos, para guiarnos. Él los tomará de lo mío, dice Jesús, y lo hará saber todo lo que vendrá. Él está puesto a nuestro lado. Es un paracleto, dice la Biblia, es decir, uno que está a nuestro lado. Uno que está para ayudarnos, para sostenernos, uno que no nos ha dejado huérfanos, y el Espíritu de Dios nos da testimonio que somos hijos de Dios. Y nos ayuda, dice el texto, en nuestra debilidad. Es tiempo de que como iglesia andemos en el Espíritu. Porque cuando estamos en adversidad, la carne es donde sobresale más, hermano. Por eso hay afán, por eso hay inquietud, por eso hay cuestionamiento, por eso hay incluso una cierta duda delante de Dios. ¿Qué estará pasando? Por eso hay desánimo y nos vence. Por eso es importante confiar en el recurso que está dentro, que Dios puso al alcance de nosotros, de todo aquel que ha confiado en Él, el Espíritu Santo. El sosiego y la paz de Dios vienen desde el corazón de un creyente, porque está el Espíritu de Dios. Y por último lugar, la suficiencia de Dios. Miren esta última sección cómo termina. Venid y ved las obras de Jehová. Miren la invitación, que ha puesto asolamientos en la tierra. Ahora mira la descripción de lo que pasó con los asirios, que hace cesar la guerra hasta los confines de la tierra. ¿Qué hizo Dios? Que quiebra el arco, corta la lanza, que quema los carros de fuego. Ahora miren el 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré, ¿dónde? En la tierra. Ese es el propósito de la adversidad. Jehová de los ejércitos, ¿qué dice el texto ahí? Está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 8 dice, venid y ved las obras de Dios. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuándo usted ha visto las obras de Dios? ¿Saben qué tiempo? Muy seguro, en tiempos de adversidad. Amén. ¿No ha sido así? Miren, hermanos, yo recuerdo dos de ellas. Una en especial. Era el año 2003. Este templo ya tenía las ventanas. El piso todavía creo que no estaba. Yo tenía el ánimo de ir a prepararme al seminario. Se hizo un campamento de verano. Faltaban 2 semanas, recuerdo, 2 semanas y unos días más para poder estudiar. Recuerdo ese día acabó el campamento y yo miraba, me fui atrás, antes había escombros atrás, y me puse a orar y le decía a Dios, no sé cómo, pero yo estoy convencido que me estás llamando para poder servirte, a prepararme. No tenía los recursos. ¿Saben dónde busqué recursos? En mis familiares. Traté de buscar recursos en tíos. Traté de buscar recursos humanos, buenos, con buena intención, pero no eran los medios que Dios quería usar para enseñarme una gran lección. Y recuerdo que el pastor me llamó, acá atrás había abajo una oficina, la que era la del pastor, me hizo llamar y el grupo que había venido a apoyar, me llamaron y pusieron una filmadora ahí, ¿no? Yo había estado orando atrás y entré y me dieron un sobre de todo un año pagado, hermano. Nunca pensé en ese recurso, te lo puedo asegurar. ¿Saben qué me enseñó Dios? Y estaba mi hermano Jonathan, que estaba un tiempo todavía en dilatar su fe o seguir a Dios o no. Eso fue un testimonio para él y para mi familia. Yo no sabía cómo reaccionar, porque toda mi experiencia, mis recursos estaban literalmente agotados. ¿Saben qué me enseñó a Dios? Que Él tiene sus maneras.
y que Él es fiel y que Él sabe lo que hace. No necesita mi experiencia, no necesita mi esfuerzo, Él necesita mi consagración. Él desea eso, que yo deje de luchar y que busque en Él y repase las obras de Dios. Yo pude ver eso y la verdad yo me quedé abismado, pues no sabía cómo reaccionar. Era la primera vez que experimentaba algo así. La segunda fue cuando nos casamos con mi esposa. Habíamos planeado, por la gracia de Dios, muchas cosas, pero la verdad a mí se me olvidó, y te doy consejo a los que se quieren casar: planeen su luna de miel. Yo ni por acá. Ni por acá. Y otro porque estábamos agotados de recursos y nos sentamos, después de haber sonreído de mesa en mesa, mi rostro ya no se borraba, ¿no? Ya estaba todo, ya una parálisis facial, los pies me dolían, ya quería tirarlos por allá, los zapatos, las arañas se subían en el vestido de mi esposa. Yo me acuerdo, me fui al prenatal y le sacaba, y pasa el pastor y me dice: oye, espérate hasta el hotel, me dice. No, es que eran las arañas, hermano, ¿no? Entonces regresamos y nos sentamos, y por cierto, no me dejaron helado, ya van a ver ya. Y mi cuñada viene, bueno, en ese tiempo Hanna todavía no era nuestra cuñada, viene con sobres de felicitaciones, varias tarjetas. Cada tarjeta tenía una ofrenda. Con eso nos ayudó para ir de luna de miel, con eso nos ayudó para sostenernos casi 3 meses de alquiler. Dios fue fiel. Dios es fiel y Él sabe lo que hace. Pero por alguna razón Jesucristo dijo que debemos buscarle primeramente a Él. Que de nosotros debemos poner nuestra mirada donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Quizás deberíamos hacer un diario de las obras de Dios. Y que cuando la fe nos falta, mirar y decir lo que dice el salmista: venid y repasar las obras de Dios. Lo que hizo en el pasado. Yo doy gracias a Dios que este salmo está escrito. ¿Saben por qué? Porque aunque a Ezequías no creo que le fue favorable esa situación, él pudo ver la mano de Dios en medio de esa situación. Y el libro de Romanos dice que las cosas que se escribieron fueron para consolarnos a nosotros. Por eso, cuando nosotros pasamos adversidad, es porque Dios quiere y piensa consolar a través de tu vida, hermano, a otros. Nuestros hijos ven qué hacemos en la adversidad. Quizás tenemos que ser sinceros con ellos, lo humanamente débil que nos sentimos, pero expresarles que podemos confiar en Dios. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Ha alguna vez Dios fallado en su vida? Jamás. Fallaron mis expectativas, fallaron mis planes, pero la voluntad de Dios siempre está en ti. Nunca lo olvide, hermano. Tal vez usted está pasando un tiempo así, pero Dios quiere usarle justo allí para fortalecer la fe y de que sirva de consuelo a otros que están viéndole batallar. Pero qué mejor si usted puede decir como termina el salmista: Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Saben cómo se traduce la palabra con nosotros? ¿Recuerdan? Es la palabra Emanu en hebreo. ¿Se acuerdan qué es Emanuel? De ahí viene el término Dios con nosotros. No lo olvides. Pero hermano, parece que no está Dios. Dios siempre está. Dios, y 2 veces lo recalca. Porque es lo primero que perdemos de vista. Que no se nos escape esto. Thomas Paine, un hombre activista político en las primeras décadas de los Estados Unidos, adquirió fama con el panfleto titulado La Edad de la Razón. Fue un ataque abierto contra el cristianismo y la Biblia y la persona de Dios. Afirmaba que simplemente la Biblia era un libro humano, igual que Dios era simplemente producto de la imaginación de las personas para no sentirse solas. Pero cerca del fin de su vida, él dijo esto, y este es un fragmento de lo que dijo: daría muchos mundos si lo tuviera, para que la edad de la razón que yo dije nunca hubiera sido publicada. ¿Saben lo que dijo antes de morir? Oh Señor, ayúdame. Cristo, ayúdame. Quédate conmigo porque es un infierno ser dejado solo. Observen, nadie le gana a Dios.
Él pasó toda su vida negando a aquel del que un día Él necesitaría. ¿Saben que la Biblia nos dice que cuando Cristo vino a este mundo, Él sí fue abandonado? ¿Se acuerdan sus palabras en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál es la razón de ese desamparo? Nosotros. ¿Lo puedes creer? Porque Él dijo cantidad de veces que nunca nos dejaría. Y que eso nos quede claro, hermano. Nunca nos va a dejar. Esa es su promesa. Y digo esto porque he confiado en sus palabras, le he confiado mi eternidad. Y en esta mañana, usted puede confiarle su eternidad a Jesús. Y si usted viene a Jesús por la fe, y usted diga, hermano, ahora, ¿y por qué tengo que venir a Jesús? Porque usted es pecador. Y usted está perdido sin Jesús. Pero Cristo le trajo en esta mañana. Porque la Biblia dice que Él es el buen pastor. Y Él ya puso su vida por usted y por mí, que somos ovejas descarriadas. Que nos apartamos cada cual por nuestro propio camino. Pero Dios cargó su y mi pecado en Él. Para nunca más dejarnos. Para nunca más desampararnos. Y Él prometió algo cuando se iba. Que Él iba a preparar lugar para todos los que en Él confían. Para que donde Él está hoy, nosotros también estemos. Pedro dice que no debemos extrañarnos por el fuego de prueba que viene, hermano. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice la Biblia del mismo Dios que nos ha permitido padecer después de un poco de tiempo. Porque el tiempo temporal aquí en la tierra es pasajero en comparación con toda la eternidad con Jesús. Él dice que después de este tiempo tan corto, el mismo Dios nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Cristo quiere hacer eso en nuestra iglesia, con cada uno de nosotros. Pero, amigo que nos visitas, Cristo quiere darle la paz y el perdón que usted necesita. Porque le voy a recalcar algo, usted necesita de Jesús como nosotros lo necesitamos un día. El perdón de todos sus pecados están a su alcance solo por la fe. Ven a Cristo en esta mañana y sus pecados serán, dice la Biblia, emblanquecidos como blanca lana. Inclinemos nuestra cabeza y cerremos nuestros ojos. ¿Por qué no toma un tiempo en esta mañana para entregarle su vida a Cristo? No tengas vergüenza. Cristo murió públicamente en la cruz. Y piensa en usted. Por eso le trajo. Por eso permite problemas, para que por esa razón usted mire a Dios. ¿Está dispuesto en esta mañana? Abra su corazón al Salvador.